la valquiria que rompió las reglas, el secreto que los dioses no contaron. Esta historia no aparece en los Eddas ni en los relatos antiguos. Es una recreación inspirada en el mundo de la mitología nórdica, nacida de una pregunta que quizás muchos se hicieron en silencio. ¿Qué pasaría si una valquiria decidiera no obedecer? Su nombre era Eir, una valquiria del viento del este. Como todas sus hermanas, vestía una armadura de escamas pálidas y montaba un caballo que galopaba por el cielo. Su mirada no era de furia, sino de juicio. Con solo verla, los mortales sabían que el fin estaba cerca. Eir había elegido la muerte de cientos, siempre con precisión, siempre con calma. Era respetada, temerosa, eficiente, hasta que un día vio algo que le rompió el corazón. Fue en un campo, al borde del fiordo, donde dos clanes se enfrentaban. Allí luchaba Ivar, un joven que no era héroe ni guerrero. Era solo un aprendiz, obligado a blandir una espada más grande que su fe. Eir lo vio caer de rodillas, no por herida, sino por miedo. No rezaba, no gritaba, solo murmuraba el nombre de su hermana pequeña. Ella debía elegir si su alma valía el Valhalla, el gran salón donde los dioses acogían a los guerreros que morían con honor, para entrenarlos cada día y prepararlos para la última batalla, el Ragnarok. Y por primera vez, no eligió. Regresó sola, sin un alma en su montura. Las otras valquirias la observaron en silencio. Odín, el terrible, el dios que siempre iba acompañado por dos cuervos, uno que escuchaba los pensamientos, Hugin, y otro que guardaba la memoria, Munin, la llamó. ¿Por qué no lo tomaste? Porque no era su hora, respondió. Odín no gritó, no la castigó, solo la miró, y en esa mirada había siglos de experiencia. Tú no estás aquí para decidir quién vive. Estás para llevar a los que deben morir. Pero Eir ya no era la misma. Desde ese día, comenzó a ver algo más en cada batalla. Detrás de los escudos encontraba manos temblorosas. Bajo los cascos, lágrimas escondidas. Y su corazón, forjado por los dioses, empezó a ablandarse. Una noche, bajó del cielo sin permiso. Caminó entre los mortales como una más. Aprendió sus canciones, escuchó sus historias, tocó la tierra con los pies y entendió lo que los dioses no querían ver: que no toda muerte es justa. Algunos caen antes de hallar su camino, y con ellos mueren también los sueños que apenas comenzaban a nacer. Cuando regresó al cielo, ya no era una valquiria obediente. Dejó de elegir por el honor y empezó a elegir por compasión.
Las demás no la siguieron, pero no la expulsaron. Simplemente dejaron de nombrarla. Cuentan que Eir no volvió al Valhalla, que ahora cabalga sola sobre los campos donde la muerte no debería haber llegado. No lleva escudo, solo un manto gris. No elige héroes, protege inocentes. Y cuando el cielo ruge y el viento sopla fuerte, algunos dicen que no es una tormenta, es ella, volando donde la batalla se volvió injusta. No todos los que rompen las reglas lo hacen por debilidad. A veces lo hacen porque han visto lo que los demás prefieren ignorar. El oro que no merecía sangre. Desde entonces, Eir ya no obedecía como antes. No volaba cuando le llamaban. No escogía cuando le ordenaban. Solo descendía cuando el silencio de los muertos era demasiado injusto para ignorar. Una tarde, la niebla cubrió los campos. Los cuervos no volaban. El viento no hablaba, pero el sonido de los tambores, sí. Un ejército avanzaba. Desde las alturas, Eir observó y sintió el escalofrío que ya conocía. No el del miedo, sino el del engaño. No era una guerra por defensa, ni por honor. Era por oro. Lo supo cuando vio a los jefes intercambiar promesas en voz baja. Cuando vio a los campesinos convertidos en escudos humanos. Cuando escuchó a un muchacho llorar, no por dolor, sino porque aún no sabía contra quién debía luchar. Los soldados vestían bien, pero no sabían empuñar la espada. Los enemigos eran débiles, y aún así, el castigo sería brutal. ¿Dónde está el valor en esta masacre disfrazada?, pensó. Recordó a Ivar, el joven al que una vez se negó a llevar al Valhalla, y entendió que este campo también necesitaba una elección. Ella descendió, no para tomar almas, sino para protegerlas. Las valquirias no hacían eso, pero Eir ya no era solo una valquiria. Se interpuso entre los escudos. El oro brillaba en las lanzas, pero su mirada apagó el deseo de matar. Algunos huyeron, otros bajaron sus armas, y los que estaban en lo alto, los que contaban las monedas, entendieron que el cielo nunca había estado de su lado. Cuando todo se calmó, Eir no regresó con las demás, pero Odín la encontró. No descendió con relámpagos, no llegó con voz de trueno, solo apareció, caminando entre los restos de una guerra que no merecía canto. Se miraron. Ella no se arrodilló. Él no lo exigió. ¿Vienes a castigarme?, preguntó ella.
Odín se quedó en silencio. Sus cuervos, Hugin y Munin, revolotearon sin hablar. Luego él dijo: rompes el orden, pero también lo has visto con nuevos ojos. No fui hecha para servir al oro. Ni yo, murmuró, aunque a veces lo olvidamos. Y entonces se dio la vuelta. No la condenó, no la bendijo, solo la dejó seguir caminando. Eir no regresó al cielo, pero desde entonces, cuando una batalla se libra por codicia, cuando las monedas pesan más que las razones, el viento cambia de rumbo. Y si miras bien, entre el polvo y la niebla, puede que veas su silueta, el manto gris que desafía la ambición y una voz que susurra: cuando el oro manda, el honor muere. Y luego, en silencio, como quien duda en voz baja, como quien ha visto demasiado para afirmar con certeza, Eir deja flotando una última pregunta. ¿Existe alguna guerra libre de ambición? ¿O todas terminan manchadas por ella?